después en el Catecismo de la Iglesia Católica y por último en algunos puntos importantes que teólogos de la Iglesia pues han reflexionado en torno a este tema. Continuamos, por favor. Bien, como primer punto, pues bueno, miren, estamos celebrando, ¿qué celebramos? ¿O qué vamos a celebrar? Pentecostés. ¿Qué es qué? ¿Qué es Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. Entonces, miren, aquí les voy a presentar, lógicamente, ¿verdad? Aquí el himno al Espíritu Santo. Este himno tiene ni más ni menos que aproximadamente 1700 años que se está usando. O sea, imagínense, 1700 años. Poquito, ¿no? Entonces, este himno, pues que ya es muy antiguo, resume en mucho de lo que es el Espíritu Santo. El himno es en latín, sin embargo, vienen unas letritas donde viene en español. Espero que se alcance a escuchar porque el sonido es hasta donde llegue. Pero bueno, si no, por lo menos ahí notamos ahí con la cuestión esta del sonido, ahí viene el contenido del himno para que ustedes puedan saber de qué se trata. Por favor. Bien, ese himno, bueno, la melodía misma te lleva, ¿no?, a comunicarte con Dios, ¿no? Porque es la esencia básicamente de ese tipo de
de música, el despertar el espíritu para que podamos comunicarnos con Dios. Y bueno, no voy a explicarles ahorita todo lo que es eso, porque a lo largo del tema prácticamente es lo que vamos a hacer, hablarles un poco de todo lo que dice el himno. ¿Sí? La siguiente, por favor. El siguiente. Ahí está. Bien, vamos a comenzar por lo primero. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Algún valiente que quiera compartir con nosotros quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién más? Es el amor del Padre y del Hijo. ¿Quién más? El Paráclito, es decir, el que está llamado a, o el que ha sido enviado ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué lo mandó? ¿A qué lo mandaron? ¿A qué? A ver, les voy así a hacer algunos comentarios ahí al respecto para que nos quede claro. Pero bueno, vamos a retomar ahorita algunos de los puntos que ahorita se mencionaron. Primero, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad, ¿cuántas personas hay? ¿Quién, quién y quién? Ok, son tres dioses. Entonces, un solo Dios en tres personas distintas. Bien, yo no le voy a enseñar el Padre Nuestro al Papa. Entonces, ¿por qué? Porque su párroco es teólogo. Entonces, yo no puedo ahorita decir, ¿verdad?, quererles dar una clase de teología porque su párroco me da un zape, en pocas palabras. Lo que sí puedo hacer, ¿no?, es tratar de explicarles un poquito esta parte. Es mínimo, ¿por qué? Porque es uno de los misterios incomprensibles para el ser humano, el misterio de la Trinidad. Pero es importante que lo entendamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues simplemente para que nosotros no caigamos en el error, o no caigamos ahí en la confusión, más bien, de no entender más o menos a qué nos referimos por tres personas en un solo Dios, ¿sí? Ahora, ¿el Padre es lo mismo que el Hijo? ¿El Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo? Son diferentes, ¿no? Pero son uno solo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que siendo tres son uno? A ver, ¿cómo? Ok. Dentro de la doctrina de la Trinidad se habla de que son tres personas distintas. Y como personas distintas, cada una va a tener una función. Bueno, claro, como es Dios, bueno, pues Él puede hacer todo, ¿no? Pero sin embargo, se le atribuye a cada una de las personas una función. Al Padre, ¿cuál función se le atribuye? Es el creador. El Hijo es el Salvador, el Redentor. Y el Espíritu Santo es el santificador. ¿Sí? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, santificador. Entonces, ¿el Padre no nos salvó o sí? ¿El Espíritu Santo no nos no creó o sí? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que digan que sí. Ok, levanten la mano los que digan que no. ¿Y los demás? No saben. Ok, bien, pues para eso estamos aquí, para aprender. Pues miren, en eso está precisamente el tema del misterio, ¿no? O sea, que cómo es posible que si a cada uno se le atribuye una cosa, el otro, bueno, vamos, o sea, todos como un solo Dios hayan hecho todo. En efecto, el Padre nos salvó, el Espíritu Santo nos creó, todos hicieron todo porque todos son Dios. Sin embargo, de manera personal, cada una de esas personas se encargó de algo. Ahorita, bueno, no vamos a profundizar en lo que hizo el Padre, no vamos a profundizar en lo que hizo el Hijo, y nos vamos a centrar en lo que hizo o en lo que hace el Espíritu Santo. Bien, la que sigue, por favor. En efecto, nosotros aquí tenemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros del Espíritu Santo? ¿Quién nos lo dijo? Ok, Jesucristo nos lo prometió. Y Él dijo, ahí está la cita bíblica por si la gustan anotar y después la gustan consultar. Dice, yo les enviaré a ustedes al Espíritu Santo. ¿Y Él qué va a hacer? Les va a confirmar todo, ¿qué?
lo que yo les he dicho. ¿Sí? Ahora, después, es el alma de la iglesia y es quien nos santifica, nos guía y nos fortalece. A lo largo de esta semana han ustedes reflexionado sobre los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahorita no los vamos a tocar porque ahorita nos vamos a referir a ellos. Pero esos 7 dones es la manera en que el Espíritu Santo va a hacer esas 3 cosas, que es santificar, guiar y fortalecer. O sea, la función del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es santificar, guiar y fortalecer. Si algún día alguien por ahí despistado, que no sabe o que no se acuerda o que nunca lo ha escuchado, les pregunta, ¿y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué le van a decir? Nos santifica, nos guía y nos fortalece. Siguiente, por favor. Otro. Bien, todo eso ustedes lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esos números, por si posteriormente lo desean consultar, ahí está, ¿sí? Siempre es muy importante que, como les decía al principio, que establezcamos de dónde sale la información o quién lo dice, con el objetivo precisamente de esto, ¿no? De que no se diga que, pues es que lo dijo fulano, lo dijo sutano, no, o sea, lo dijo la iglesia, inspirada en lo que el Señor nos manifiesta en su palabra, pero lo dijo la iglesia. La siguiente, por favor. Bien, otro. Bien, ahora vamos a hablar del Espíritu Santo en la Escritura. Nosotros sabemos que todo lo que cree la iglesia, todo lo que cree la iglesia está fundamentado ¿en dónde? ¿En dónde? En la Biblia. ¿Y la Biblia qué es? La Sagrada Escritura o la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, nada de lo que dice la iglesia, nada de lo que enseña la iglesia, nada de lo que cree la iglesia es algo que se haya inventado un papa, un obispo, un padrecito, un predicador, nadie. Todo lo que cree la iglesia está fundamentado y está presente de alguna manera en la Sagrada Escritura. ¿Sí? Bien. Siguiente. Dice, aquí, son solamente 3 citas, hay muchísimas más. Pero son solamente 3 citas para que más o menos veamos. Primero, se habla en el Génesis, capítulo 1, versículo 2, precisamente de que el Espíritu aleteaba sobre las aguas. ¿Eso en qué momento fue? ¿En qué momento fue? En la creación. Dice el libro del Génesis que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. ¿Sí? Después, el libro del profeta Joel, a lo mejor no es muy conocido, pero sin embargo está presente en la Escritura y ahí nos dice, ¿no? Yo derramaré mi Espíritu. Es decir, el Espíritu, el Padre Dios no se lo quedó para sí mismo. No dijo, yo soy Dios, ahí a ellos que se las arreglen como puedan, ¿no? Sino que Él dijo, ese Espíritu que yo tengo, ese Espíritu que soy yo, ¿qué voy a hacer con ese Espíritu? ¿Lo voy a qué? Derramar. Ahora, ¿a qué le suena la palabra derramar? ¿Cuándo decimos que algo se derramó? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Ajá. O sea, por ejemplo, tú tienes una olla, una jarra, ¿no? Y le echas un montón de agua. Entonces llega el momento en el que esa agua ya no cabe. ¿Y qué le pasa? Se derrama, se desparrama, ¿no? Se cae de lado a lado, ¡bum!, se va para abajo. Entonces, es una manera de decir o una manera de comparar precisamente la acción de Dios. Es decir, el Espíritu que lo llena a Él, del que está lleno Él, no se lo queda solito, sino que se derrama, se desparrama. Y entonces, en ese proceso lo comparte a todos. Bien. Después, en el libro de los Hechos,
Los hechos hablan de lo que es Pentecostés. Esa cita bíblica ustedes la van a escuchar mañana durante la misa, ¿no? Que dice que estaban reunidos los apóstoles con la Virgen y entonces se oyó un ruido muy fuerte, etcétera, y se les manifestó y se les posó sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice que se les posó sobre ellos en forma de ¿qué? Lenguas de fuego, así como está el dibujito de ahí, miren, así, ¿no? Y generalmente el Espíritu Santo se asocia con una figura. ¿Con qué figura? Ahí lo tienen, miren, ahí está, la paloma, ¿no? No es porque sea exactamente una paloma, o sea, no es eso. O sea, no es porque ya llegó la palomita así y ya es el Espíritu Santo, no. Es una señal, una forma de querer decir o de querer expresar lo que es el Espíritu Santo. Bien. Ahora, lo que es importante entender es que la presencia de Dios y de su Espíritu han estado presentes a lo largo de toda la historia de la salvación. La historia de la salvación, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo comenzó? La historia de la salvación, ¿cuándo comenzó? A ver, ¿cuándo comenzó? A ver, uno solo, alguien que diga, yo sé. ¿Cuándo comenzó? No. 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 ¿Cuándo? No. No. Dice, la historia de la salvación comienza con la creación. Ese día comenzó la historia de la salvación. ¿Cuándo fue y cómo fue? Solamente Dios sabe. Y a nosotros realmente no nos importa cómo haya sido. ¿No? A nosotros lo que nos importa es que en algún momento esta historia, ¿qué? Comenzó. ¿No? Entonces, ¿cuándo comenzó? En el momento de la creación. ¿Cuándo tuvo su momento más importante en la historia de la salvación? Ahora sí. Cuando Jesús murió en la cruz. Porque ese día, todas las promesas que Jesús, que el Padre había hecho, ¿no? A los profetas, etcétera, 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 se cumplió en su Hijo Jesucristo. En ese momento Él muere en la cruz y paga toda la deuda de todos, ¿no? Entonces, en ese momento, la historia de la salvación tiene su momento más importante. ¿Y cuándo se va a acabar la historia de la salvación? ¿Cuándo? Se va a acabar en dos momentos. ¿Cuándo y cuándo? ¿Cuándo y cuándo? Ok, el momento así general, cuando se va a terminar definitivamente, es cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a ser cuándo? ¿Les interesa cuándo? Pues no, solamente Él sabe, ¿no? Y entonces a nosotros la verdad nos debe de dar lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿de qué va a ser? ¿Va a ser cuándo? ¿Quién sabe? Ok, ese es el momento en que va a acabar. Sin embargo, para ti, ¿cuándo va a acabar esa historia? Cuando tú te mueras, ese día se acaba tu historia. ¿No? Bien, la que sigue, por favor. Ok, otro. Otro. Ahí está. Vamos con la primera función importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivifica. ¿Qué es vivificar? Dar vida. El Espíritu Santo le da vida a la iglesia. Dice, primero, el Espíritu Santo edifica, santifica y anima. Todo eso está tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo eso. Ahí están los números, por si alguien los desea consultar, con mucho gusto, ahí están. Después, edifica, santifica y anima. Primero, edifica. ¿Qué quiere decir edificar? Que construye, ¿sí? Luego, ¿qué dice? Santifica. Y luego, anima. ¿Qué hubiera pasado si solamente Jesucristo hubiera dicho, a ver, Pedro, aquí están las llaves, te las dejo, construye mi iglesia? Y ya. ¿Qué hubiera pasado? ¿La iglesia seguiría hasta nuestros días? ¿Lo creen? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque está hecha ¿sobre quién? Sobre un hombre, sobre hombres. Y los hombres, por definición, somos personas que
pecadores. ¿Y somos qué? Imperfectos. Entonces, como seres humanos cometemos muchísimos errores y nos equivocamos muchísimas veces. ¿Sí? Entonces, uno de esos errores hubiera terminado con todo eso ¿desde cuándo? ¿No? Porque ha habido errorzotes. Entonces, esos errorzotes hubieran sido quizás suficientes. Sin embargo, ¿por qué no se termina? ¿Por qué? Porque está presente ¿quién? El Espíritu Santo, que no nada más construye, sino también santifica y al mismo tiempo anima. Es decir, ¿tú cuándo tienes que animar a alguien? Cuando ese alguien está ¿qué? Triste. Cuando está ¿qué? Decaído, cansado, derrotado, frustrado, ¿no? Deprimido, agobiado. Cuando está hecho trizas, en ese momento tú tienes que decir, ¿sabes qué? Levántate, órale, lo que sigue, vámonos, ya chillaste suficiente, vámonos, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es lo que hace con nosotros de alguna manera, o lo que hace con la iglesia de alguna manera. ¿Qué hace? Pues ya cometiste tantos errores, o ya cometiste, órale, vámonos, lo que sigue, vámonos, ¿no? Ya chilló suficiente, señora, vámonos, levántese. Eso es. Después, guía al magisterio. ¿Quién es el magisterio de la iglesia? ¿Quién es el magisterio de la iglesia? Primero, ¿quién? El Papa. Luego, y luego, y luego, y luego, sí. Pero la primera persona del magisterio de la iglesia es el Papa y después los obispos. Entonces, cada vez que ellos enseñan, cada vez que ellos predican, cada vez que ellos dicen algo, pues no lo dicen porque se les acaba de ocurrir, como ya lo dijimos al principio, ¿no? O sea, no lo dicen porque, pues es que ahorita tuve ganas de hablar del Espíritu Santo y a ver qué decimos. No, sino que de alguna manera el Espíritu Santo guía al magisterio. ¿Precisamente para qué? Para que digan lo que tienen que decir. O sea, no lo que se les ocurra, sino lo que tienen que decir. Después, inspira la tradición y las escrituras. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Por qué estamos seguros de que es palabra de Dios? ¿Por qué estamos seguros? ¿Alguien trae una Biblia? ¿Que me la preste? A ver, bien. ¿Tú cómo sabes que este libro es palabra de Dios? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? O sea, ¿tú cómo sabes que esto es palabra de Dios? A ver. Ok, vas por ahí. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Lo dijo el magisterio de la iglesia inspirado por el Espíritu Santo. O sea, esto no lo definió Juan de las Pitayas, ni lo definió Perico de los Palotes, ni mucho menos, ¿no? Sino que lo definió alguien representando el magisterio de la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, nuestra fe está puesta no en la persona, no en el Papa Calixto III, ni en el Papa Pablo IV, ni en el Papa Pío II, ni no, sino nuestra fe está puesta ¿en quién? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él fue el que inspiró a esa persona o a ese conjunto de personas para que definieran que ese librito que ustedes acaban de ver es palabra de Dios. Bien, siguiente, fecunda los sacramentos. Ese es bien importante. Ese es bien importante. ¿Por qué? Porque los sacramentos los instituyó ¿quién? ¿Quién? Jesucristo los instituyó. Pero en un sacramento está presente siempre, en todo momento. Ahorita se los voy a demostrar. ¿La acción de quién? Del Espíritu Santo. Bien, en el bautismo, por ejemplo, en el bautismo, ¿cuál es el momento más importante del bautismo? ¿Quién ha bautizado a un niño aquí? O sea, como papá o como padrino. ¿Quién ha bautizado aquí? O sea, ¿quién ha bautizado? No, sí, o sea, ustedes también han bautizado. ¿Quién ha bautizado aquí?
Levante la mano. ¿Quién ha bautizado a un niño? Sí, pero ¿quién ha sido papá o padrino? ¿Quién? ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién ha sido papá o padrino en un bautizo? Todos, casi, ¿sí? Menos los más jóvenes, pero casi todos. Entonces, ¿cuándo es el momento más importante de ese sacramento? Cuando el sacerdote, ¿qué hace? Sí, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Dice, Nepomuceno, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese sacramento está la acción del Espíritu Santo. ¿Quién se acuerda cuando lo confirmaron? ¿Quién se acuerda? Bueno, a los que tenemos más de 35 años, me parece, no nos acordamos porque nos bautizaron, nos confirmaron chiquitos. Pero a los que tienen menos de esa edad, sí se deben de acordar. Entonces, el obispo o el sacerdote que los confirmó, ¿qué les dijo? Les hizo un signo de la cruz en la frente con el crisma y les dijo, Juanita, recibe por esta señal, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ok. Cuando estamos en misa, antes de la consagración, ¿qué es lo que dice el sacerdote? ¿Qué es lo que dice el sacerdote? Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones por la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es increíble cómo no se me olvida. Bien, entonces, en la Eucaristía está presente el Espíritu Santo. Cuando te confiesas y te dan la absolución, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Por el ministerio de la Iglesia, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sale? En la unción de los enfermos, si alguien ha estado en una unción de enfermos algún día, ¿qué es lo que se dice? El Padre cuando le pone el óleo de los enfermos a la persona a la que está ungiendo, le dice, en medio de todo, cuando está haciendo los signos, le dice que por esta santa unción y por tu bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando es la ordenación sacerdotal y cuando viene la imposición de manos, ¿sí? Le dicen que se va a configurar con Cristo profeta, sacerdote y Cristo Rey en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que aquí somos casados, cuando estás ante el altar, que es cuando hace el sacerdote la bendición nupcial, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en todo momento está presente el Espíritu Santo en los sacramentos. El siguiente, por favor. Otro. Bien, la gracia del Espíritu. Otro, por favor. Bien. Aquí hay un poquito de lo que ya les estaba yo mencionando para que ustedes más o menos tengan una idea de dónde está. El bautismo nos convierte en templos del Espíritu Santo, ¿sí? La confirmación nos da fuerza para el testimonio, ¿sí? Después, en la Eucaristía, en la invocación al Espíritu, es el que santifica. Ya lo vimos. En la reconciliación y unción, la sanación y el perdón, ¿sí? Ahí están las referencias del Catecismo de la Iglesia, por si ustedes lo desean consultar. La que sigue. Bien, ahora, otro punto del Espíritu Santo, bien importante, y a veces aquí es donde en ocasiones se cometen pues muchas malas interpretaciones. No le vamos a llamar errores para no herir susceptibilidades, pero sí muchas interpretaciones que no son a veces las mejores. Dice, el Espíritu Santo es fuente de dones y carismas. ¿Qué es un don? ¿Un qué? Un regalo.
Es decir, tú te mereces un regalo, tú te lo mereces, cuando te dan un regalo, tú te lo mereces, ¿sí o no? A veces sí, a veces no, puede ser, ¿no? Pero generalmente la naturaleza del regalo es que es algo voluntario, es decir, alguien que te lo da porque quiere, ¿no? A lo mejor te lo podrás merecer o no, pero el que te lo da es porque quiere, ¿no? Es más, aunque te lo merezcas, si él no quiere, no te lo da. Así es un regalo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos da regalos, nos da dones. Y esos regalos no son porque estemos muy guapos, ni porque seamos muy listos, ni porque seamos muy buenos, ni porque seamos muy fregones, ni porque seamos muy trabajadores, ni porque seamos muy dedicados, ni porque seamos muy respetuosos, ni porque seamos nada. Simplemente nos lo da porque Él quiere, ¿sí? Ahora, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que nosotros pensamos que eso nos lo merecemos. Y eso sí es un problema, ¿sí? Y a veces ese pensar que nos lo merecemos nos lleva a juzgar indebidamente o excesivamente a otros, o a exigir exactamente cosas que ni nosotros mismos somos capaces de hacer. Concretamente, ¿a qué me refiero? A lo mejor Dios te dio el don de la piedad. ¿Qué es el don de la piedad? Cuando decimos que alguien es muy piadoso, cuando alguien es piadoso, sí, pero una manifestación de la piedad, ¿cuál es? No, piadoso, piadoso. No. Tú, por ejemplo, vienes a la iglesia cualquier día y ves a un señor o una señora que están aquí hincados, reza y reza, y tú dices, esa señora es muy piadosa. ¿Por qué es piadosa? Porque se le da a hablar con Dios. Y ustedes se dan cuenta que orar no es tan fácil, ¿eh? A veces no podemos orar o no nos sale. Y hay gente a la que sí le sale, ¿no? O sea, gente a la que se le da. Entonces, esa persona muy probablemente es porque tiene el don de piedad. Pero entonces, si yo pienso que ese don de piedad me lo merezco, ¿yo qué voy a decir? Gracias, Señor, porque yo puedo hablar contigo. Y no esa bola de pecadores que ni siquiera vienen a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, en ese momento, serás muy piadoso. ¿Pero qué crees? Ya la regaste. ¿Por qué? Porque ese es un don, sí, pero tú no te lo mereces. Él te lo da porque quiere, ¿no? Ahora, a otros, a lo mejor hay quien el Espíritu Santo los distinguió con el don de la ciencia, ¿no? Gente muy inteligente. Y al ratito dices, esa bola de ignorantes. Pues en ese momento ya la regaste. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti Dios te dio ese don, a lo mejor a los otros no, pero da la casualidad que a ellos les dio otros que a ti no te dio, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí que los dones están para el bien común. O sea, si a ti te hizo muy inteligente, está para que tú ayudes a los demás. Si a ti te hizo muy piadoso, es para que pidas por los demás. Si a ti te dio fortaleza, es para que tú fortalezcas a los demás. A lo mejor tú tienes ese don de fortaleza. Hay gente que es muy fuerte y que le pasa lo que pasa y ahí están, ¿no? Y que tú dices, no, pues yo con la tercera parte de esto yo ya me hubiera muerto de estrés, angustia, dolor, desesperación, no sé, ¿no? Gente que se le han muerto hijos, gente que ha tenido desgracias, gente que se ha quedado en la ruina, gente que ha perdido todo y sin embargo ahí están. Y tú dices, si a mí me hubiera pasado eso, no, yo hubiera mandado todo a volar, ¿no? Porque a lo mejor esa gente Dios le dio el don de fortaleza, pero te lo dio ¿para qué? No para que digas, todos los demás ni aguantan nada. No, te lo dio para que tú los fortalezcas. Y si ves que alguno ya se cayó, pues como tú eres fuerte, pum, ayúdale, levántalo. ¿No? Para eso es. Bien, los carismas ordinarios y extraordinarios, ahí están. No voy a hablar de todo eso porque nos llevamos otras 3 horas, pero sin embargo, lo que sí les puedo decir es que los dones del Espíritu, la que sigue,
Ahí están en general, ustedes los estuvieron viendo a lo largo de toda la semana: piedad, entendimiento, ciencia, temor de Dios. ¿Qué otro? Sabiduría. ¿Qué otro? Fortaleza. ¿Qué otro? ¿Sí? Todos esos, ¿sí? Todos esos dones que se manifiestan de muchas maneras, pero no se les olvide lo más importante: esos dones se manifiestan para el bien común. Y el que tú tengas un don no te hace más que los otros, ni te hace mejor que los otros, ni te hace superior a los otros. El que tú tengas un don te llama a que tú lo pongas al servicio de todos. ¿Por qué decimos mejor al servicio de todos y no de los demás? Porque si decimos al servicio de los demás, en ocasiones pues pensamos que está al servicio de los demás que me caen bien, de los demás que son mis amigos, de los demás que piensan como yo, de los demás que son mi familia. Pero si decimos que es para el bien de todos, quiere decir que es parejo. Y ahí es donde está canijo, ¿no? Porque pues ayudar al que me cae gordo, híjole, esa parte, híjole, ¿no? O consolar al que me encantaría verlo hecho pedazos, también está canijo. O sea, son cosas que ya están más allá de nuestras fuerzas, y precisamente ahí es donde necesitamos, pues, a esto, ¿no? Necesitamos a Él, necesitamos al Espíritu Santo. O sea, si vemos que no podemos, en lugar, o sea, es inevitable a veces, y de verdad es hasta por experiencia de vida y propia, o sea, ver cuando alguna persona que te ha hecho de todo, ver cómo esa persona le va mal. Lo primero que tú sientes, ¿qué es? Honestamente, alegría. Y sientes satisfacción, y sientes hasta como que ese decir: sí existe, Señor, porque tú me vengaste, ¿no? No, justicia divina, de verdad, ¿no? Y sin embargo, eso mismo que estamos diciendo es un pecadote, ¿no? Pero pecadote. Y yo se los digo por experiencia propia, porque también me ha pasado. O sea, yo a lo largo de la vida, pues, he tenido también, pues sí, o sea, trabajo de mucha responsabilidad, he sido director, he sido muchas cosas a lo largo de la vida. Y en ese tipo de puestos, desgraciadamente, nunca quedas bien con todos, jamás. Siempre vas a quedar mal con alguien, siempre, 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 ¿no? Y siempre va a haber el que quiere tu puesto, siempre va a haber el que te quiere tirar, siempre va a haber todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú ves que algo le pasa a alguien de ellos, híjole, dices, ese regocijo interno, ¿no? Decir, ándale pues, órale, ¿no? Pero eso es un pecadote, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque entonces nosotros nos estamos poniendo del lado del que se siente bueno, que se siente mejor porque así me hizo Dios. Y no, es porque Dios te lo regaló, entonces órale. Entonces hacerlo cuesta trabajo. Bien, siguiente. Bien, este punto es bien importante, ¿sí? Aquí la santa patrona de este lugar, ¿quién es? La Virgen María, en su advocación de la Asunción. ¿Se celebra cuándo? 15 de agosto. Bien, muchos cohetes y muchos tamales y todo, ¿eh? Bien. Dice ahí, la Virgen María, modelo de docilidad. El hecho de que tengamos algún santo como patrón, o en este caso a la Virgen como patrona, es porque ellos van a ser para nosotros un ¿qué? Modelo. O sea, ellos deben de ser un modelo. Deben de ser alguien que digas, ok, voy a tratar de hacerlo como él lo hizo o como ella lo hizo. ¿Creen que es fácil hacer eso? Yo creo que todos nosotros que estamos aquí y todos los demás dedicaríamos esta vida y otras 20 si las tuviéramos a hacer lo mismo, y siento que no vamos a poder, ¿no? ¿Por qué razón? Porque son cosas que cuestan muchísimo trabajo. O sea, y cuestan muchísimo trabajo pues porque somos seres humanos. Y como ya lo dijimos, los seres humanos somos seres ¿qué? Pecadores, imperfectos, y que cometemos miles de errores. Entonces es difícil. Entonces por eso tenemos este tipo de modelos. Primero, dice la Virgen María, primero, ella concibe por medio del Espíritu Santo. Después, ella está presente en Pentecostés.
de alguna manera, ¿cuál es el rol de la Virgen María en Pentecostés? Ella no es la que va a encabezar la iglesia. ¿La iglesia quién la encabeza? Pedro. ¿Sí? Y después de Pedro, los demás apóstoles. Entonces, ¿qué hacía la Virgen María ahí? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Ella qué tiene que ver ahí? ¿Que ella está ahí para qué? Para darles, primero, ánimo, para darles fuerza. Y después, cuando ya está ya presente con el Padre, ¿para qué está ahí? Para interceder, o sea, para pedir por nosotros, para pedir por su iglesia, ¿sí? O sea, esa es precisamente su figura, su rol. Hay un santo que se llama San Luis María Griñón de Montfort. Él es uno de los teólogos marianos más importantes. Él escribió una obra que se llama Las Delicias de María. Y es todo un tratado que habla de todo lo que es la Virgen María y todo eso, ¿no? Y él dice que cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu encuentra a María en un alma, vuela allí. O sea, él quiere decir que cuando tú confías o tú te abandonas en la Virgen María, de inmediato tú atraes ¿a quién? Al Espíritu Santo. O sea, ¿por qué razón? Porque tú estás imitando, o sea, no lo atraes porque sí, sino lo atraes porque tú estás imitando a la Virgen María. O sea, no lo atraes porque tú digas que quieres mucho a la Virgencita y porque le quemes una gruesa de cohetes el 15 de agosto. No, sino lo vas a atraer porque tú la estás, ¿qué? Imitando. No lo vas a atraer porque te vayas ida y vuelta a la villa de rodillas hincado en un nopal. No. Lo vas a atraer porque la estás imitando. Entonces, en ese momento, esa imitación misma te va a traer como consecuencia la presencia del Espíritu Santo. Siguiente. La que sigue. Bien. Vamos aquí con esto. La que sigue, por favor. Otra. Otro. Y otro. Ya. Ok. Bien. Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchos teólogos que han hablado de lo que es la Virgen María. ¿Sí? Y nos han hablado precisamente de la acción del Espíritu Santo. Entre los que hablan del Espíritu Santo, el más importante es San Agustín. Ahí lo tienen, miren, ahí está. San Agustín. Ese. Él es uno de los, se les llama padres de la iglesia, de los doctores más importantes, es decir, uno de los pensadores más grandes que ha dado la iglesia. Y él habla de el amor entre el Padre y el Hijo. Dice, ¿por qué? Porque dice que entre el Padre y el Hijo hay un amor que es eterno. ¿Y qué es la palabra eterno? Que no tiene ¿qué? Principio ni fin. Entonces, si eso no tiene principio ni fin, ¿quién es el único que no tiene principio ni fin? ¿Quién? Dios. Si ese amor que no tiene principio ni fin es eterno, entonces ese amor es Dios, porque es eterno. ¿Y ese amor cómo se llama? Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? O sea, es algo un poquito complicado en ocasiones, pero va por ahí la cuestión, ¿sí? Si no, ya su párroco después dará un correspondiente coscorrón a su servidor por haber dicho lo que no, pero no creo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo, y si el amor entre el Padre y el Hijo es eterno, ese amor que es eterno, ese amor es Dios, y por lo tanto, ese amor ni comienza ni acaba. Bien, Santo Tomás, otro gran autor católico, otro de los grandes teólogos que ha dado la iglesia, habla del amor subsistente. ¿Qué es la palabra subsistente? ¿Cuándo decimos que algo subsiste? ¿Cuándo qué? Subsiste. ¿Qué es subsistir? ¿Qué es subsistir? Permanecer. Que permanece. Ahora, ¿permanece cuándo? Siempre. ¿Sí? O sea, el amor subsistente es que es un amor que nunca se acaba. Ese es el pequeño detalle que hace que la iglesia pues siga donde está y seguirá a pesar de lo que sea,
a pesar de nosotros mismos incluso, porque recuerden que la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es la iglesia? Somos todos nosotros, ¿sí? Tú y yo, y hasta los que ni vienen, todos somos la iglesia. Entonces, si esa iglesia está fundada por Jesucristo y está mantenida por el Espíritu Santo, a pesar de nuestras tonterías, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros crímenes, esa iglesia siempre va a permanecer. ¿Por qué? Porque está fundada ¿en quién? En Dios. Fundada por Cristo y mantenida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, ese amor es un amor subsistente. Es decir, un amor que nunca se va a acabar. Después, otro teólogo de principios de la era cristiana, San Irineo de León, escribió una obra que se llama Contra los herejes, en latín Adversus Hereses. Y en esa obra él dice que el Espíritu Santo es un don para la iglesia, es decir, el gran regalo que le dio Dios a la iglesia fue el Espíritu Santo. Y es tan importante que si le quitamos el Espíritu Santo a la iglesia, ¿qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasa a la iglesia? Se acaba. Dijo Jesucristo a Pedro, yo te doy las llaves del cielo, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, quedará desatado en el cielo, ¿no? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, dijo, ¿no prevalecerán 1000 años contra ella? ¿2000, 3000? ¿Dijo eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no van a poder nunca. ¿Pero por qué no? Porque ¿quién está ahí para detener todo este asunto, sostener todo este asunto? Es el Espíritu Santo. Él es el que está ahí para eso. Y por último, un papa muy sabio, de los últimos que hemos tenido, Benedicto XVI, decía que sin el Espíritu la iglesia no tiene alma, y sí. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre la generosidad y la caridad? ¿Cuál es la diferencia entre la generosidad y la caridad? ¿Cuál? ¿Qué es la generosidad? Dar. ¿Qué es la caridad? Dar. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Cuál es? ¿Cuál? Ya lo dijo alguien por ahí. ¿Cuál? El amor. O sea, yo soy generoso porque soy buena gente a lo mejor. Pero si soy caritativo, ya la cosa es un poquito más allá, ¿no? Porque entonces ya no lo haces por ser buena gente, ya lo haces por amor, ¿no? ¿Mandé? O sea, es sí en la manera, pero lo importante es, o sea, ¿qué es lo que inspira ese dar? Si te inspira nada más ser buena gente, pues estás siendo generoso. Pero si te inspira, pues dar un poco de lo que tú tienes o de lo que tú eres, ya estás dándolo con amor. Y entonces ahí ya está Dios, o sea, ya está el Espíritu ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que dice Benedicto XVI es eso, o sea, si tú le quitas el amor a la iglesia, quedan puras acciones meramente humanas. ¿Sí? Que la diferencia entre la solidaridad y la hermandad es lo mismo, ¿no? Somos solidarios porque, pues, una virtud humana, ¿no? O sea, ayudamos unos a otros y ya, ¿no? Pero si al otro lo vemos no como un igual, sino más allá, lo vemos como un hermano, entonces ya la cosa subió de nivel, ¿no? Porque ya no nada más es por ser buena onda, como decimos, ¿no? Sino que ya es por que nosotros estamos haciéndolo por amor. ¿Sí? Siguiente. Y para terminar, la conclusión, vivir según el Espíritu. Miren, aquí yo siempre he tenido un problema con todo este asunto. Desgraciadamente siempre nos quedamos en el discurso, ¿me entienden? Y siempre nos quedamos en las palabras, y siempre nos quedamos en las buenas intenciones, y peor aún, siempre nos quedamos en el qué bonito sería, ojalá que lo hiciéramos, esperemos que algún día, y siempre nos quedamos así, ¿no?
¿Y qué pasa mañana, pasado y pasado? ¿No? Que volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y qué bueno que hiciéramos lo mismo, a veces hacemos peor. Entonces, aquí el reto es vivir según el Espíritu. Entonces, el Espíritu guía a la verdad, nos transforma desde dentro y renueva la iglesia y el mundo. ¿Pero el Espíritu lo hace solito? No. ¿A quién necesita el Espíritu? ¿A quién necesita el Espíritu? A nosotros. Que tú quieras, que yo quiera. O sea, Dios te da un regalo. Y si tú quieres, lo vas a poner a trabajar. Y si no quieres, no. ¿Sí me entienden? Es como la parábola del Evangelio, ¿no? O sea, el que mejor abrió un hoyo en la tierra y lo enterró y dijo, yo no quiero broncas, ahí está tu lana, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y perezoso, ¿no? Lo hubieras metido al banco mínimo para que me diera intereses, aunque fueran poquitos, ¿sí o no? Entonces, el Espíritu Santo, aunque es Dios, nos necesita a nosotros. Paradójico, ¿no? Porque se supone que si es Dios, Él puede hacer todo. Y sí, sí puede. Pero recuerden que Dios nos dio un don que no le dio a nadie más en toda la creación. Y ese don se llama libertad. Diría San Agustín, el libre albedrío, el libre arbitrio. La capacidad de decir sí o no. Ese don no lo tiene nadie, ni siquiera los ángeles lo tienen. Lo tiene solamente el ser humano por misericordia y por gracia de Dios. Entonces, de acuerdo con ese regalo que Dios nos dio, por muchos dones que Dios te dé, si tú dices no, pues no. Así de simple. Y podemos ver gente que tiene mucho que dar, pero no lo da. ¿Por qué? Así de simple, porque no se les da la gana. Así de fácil. Ya ni le busquemos palabras bonitas, ni le busquemos sinónimos que se escuchen bonito. Sí, simplemente no lo hacemos porque no se nos da la gana. ¿No? Entonces, ¿cuál es el llamado? A vivir según el Espíritu. Es decir, si ese Espíritu te dio algo, compártelo. Si ese Espíritu te distinguió con una cualidad, ponla al servicio de todos, ¿no? Si ese Espíritu te está pidiendo que hagas algo por los demás, carajo, hazlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, para bien o para mal, ese don lo tienes tú. ¿Sí? ¿Por qué no lo tiene otro? Pues porque Dios no se lo dio a otro, te lo dio a ti, ¿no? Y no vivas deseando los dones de los otros. Ay, es que a mí me hubiera gustado que me hiciera más fuerte. Pues no te hizo fuerte, pero te hizo listo, ¿no? Entonces utiliza esa inteligencia. Aunque necesites que otro te dé fortaleza, a ti no importa, pero por lo menos utiliza esa inteligencia para algo. Ese es el llamado, vivir según el Espíritu. Y entonces, al final, el Espíritu nos va renovando todos los días. O sea, ¿en qué momento te renueva? En el momento que abres los ojos, en la mañana, que abres los ojos y te levantas. ¿Por qué te renueva? Porque es una nueva ¿qué? Es una nueva oportunidad de vivir, ¿no? O sea, lo que pasó ayer fue bonito, fue feo, pero ya pasó. ¿Qué viene? Y después, mañana, y después, mañana. Es decir, te renueva, te da la opción de. Entonces, pues aquí la chamba creo que está clara, ¿no? La chamba es, ¿tienes algo? Dalo. Compártelo. ¿Sí? Bien. Y finalmente, otra. Bien, otra. Vamos a terminar este tema. Otra, por favor. Otra. Bien, vamos a terminar este tema con esta oración al Espíritu Santo. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Vamos a ir leyendo, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado
y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos realmente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La que sigue, por favor. Y bueno, pues Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias por su atención. Le voy a dejar... gracias. Les voy a dejar con el padre Carlos Andrés, les voy a dejar las diapositivas para que si alguien las desea, pues ahí él vea la manera de compartirlas con quien lo quiera. ¿Sí? Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. Te habla muchacho. Queremos saber que vino presente, vamos a dar la palabra a alguien representante de toda la reunión, para que diga unas palabras a Carlos y a Gracias.